clases jóvenes cuando explicamos las partes, los contenidos de nuestro programa. Entonces, ahora nos vamos les voy a indicar, jóvenes, por favor, el libro Derecho Agrario y Ambiental del profesor Gustavo Lapola. Lo retomamos nuevamente para esta unidad. Y sobre toda la parte, si quieren, a la anotación respectiva, jóvenes, por favor, que se refiere a reforma agraria. Por favor, jóvenes, no les doy número de páginas, jóvenes, porque depende un poco acá de la edición que estemos manejando, pero está en la tercera parte de este libro, de esta compilación del profesor Gustavo Lapola. Está en la tercera parte y se refiere a la reforma agraria. Por favor, en esa parte vamos a ver la reforma agraria, jóvenes, no muy extensivamente, porque hay una parte en el libro del profesor Lapola que es un enfoque histórico. Ya no vamos a entrar al enfoque histórico, jóvenes, de la reforma agraria, sino que más vamos a entrar a la parte doctrinaria de la reforma agraria. Entonces, ya que posterior a esta parte doctrinaria de reforma agraria que está en el libro del profesor Lapola, tiene la reforma agraria una aproximación histórica al proceso. Eso ya no lo vamos a abordar, jóvenes. Léanlo, es interesante. Además, les voy a compartir un documento también, jóvenes, de mucha actualidad. Es una tesis que se desarrolló, que se hizo sobre el tema, muy interesante, la reforma agraria, pero especialmente el tema de la estructura agraria. Entonces, este es uno de los libros, jóvenes. Ya ustedes ya lo tienen. Derecho Agrario, Reforma Agraria, del profesor Gustavo Lapola, tercera parte del libro, y ahí inicia la reforma agraria. Entonces, les digo, no vamos a entrar a ver la parte histórica de la reforma agraria. Ya hemos hablado algo sobre el tema de la reforma agraria, pero no está por demás que lean esta parte. Vamos a entrar especialmente a la parte doctrinaria, donde vamos a hablar sobre la reforma agraria y la contrarreforma agraria. ¿Qué es reforma agraria y qué es contrarreforma agraria? Que se han desarrollado aquí en el país prácticamente. Además, jóvenes, les voy a compartir, y este es el tema que vamos a abordar hoy, la caracterización de la estructura agraria en Guatemala, tema que vamos a ver el día de hoy. Y este documento, la información que tenemos en este documento, jóvenes, ha sido extraído en un documento es una separata del documento del profesor Alfonso Batres, el guatemalteco, abogado y sociólogo, que escribió sobre este tema a raíz de una investigación que se hizo en el país. Y no cambia, jóvenes, no obstante, ya tiene un poquito de tiempo la investigación, pero realmente las condiciones son casi iguales. No ha cambiado. No puedo decir casi nada, pero digamos, el cambio que se ha sufrido a partir de ese estudio de investigación sobre la estructura agraria del país, jóvenes, constante, por ejemplo, el surgimiento del Fondo de Tierras, institución, como sabemos, que está dando acceso a la tierra a campesinos y campesinas, pero casi no cambia la situación. Entonces, ese es el documento que vamos a ver hoy y que les voy a compartir en Classroom, las diapositivas de acá que he extraído algunas características que nos trae ese documento. Adicional a esto, si alguno de ustedes jóvenes está interesado en el tema que va un poquito más allá, gracias, vamos a ver, que va un poquito más allá, jóvenes, pues hay un documento acá solo quisiera indicar, con esto me permite, por favor.
Aquí fíjese que se llama Tenencia de la Tierra en Guatemala. Les voy a escribir acá, jóvenes, por favor. Tenencia de la Tierra en Guatemala. Lo único que a veces cuesta un poco conseguir el documento. Y el autor, jóvenes, es Sebad Manger Katz. Sebad Manger. Este es el autor de Sebad, así es, Manger Katz, el autor del documento Tenencia de la Tierra en Guatemala. Ahí les envío esto, jóvenes. Tenencia es otro documento donde estamos extrayendo información, por ejemplo, en relación a los tamaños de las fincas que nos describe la doctrina jurídica, desde patrimonios familiares, patrimonios medianos, incluso están los patrimonios grandes. Vamos a ver en su oportunidad. Se encuentra esa información en este libro, Tenencia de la Tierra en Guatemala, de Sebad Manger Katz. Hay otro documento, jóvenes, interesante también, es de recién, en un momento admitimos al compañero, se denomina Histórica Disputa de las Tierras del Valle del Polo Chico. Es otro documento reciente y los autores, acá son dos autores jóvenes, solo admito, vamos a esperar un momentito, admito, compañeros. Los autores son Laura Hurtado Paz, Laura Hurtado Paz y Paz. Y también está, el prólogo es de Gustavo Palma Murga. El licenciado, el prólogo, Gustavo Palma, también es un documento reciente, pero que se consigue, es un poquito, más o menos como 200 quetzales cuesta el documento, jóvenes, pero es interesante sobre el problema de la tierra que se está presentando por Alta Verapaz, pero especialmente, jóvenes, por la parte de Izabal, por Polochic, por parte de Alta Verapaz y parte de Polochic en relación a la tenencia de la tierra. Son documentos muy, muy valiosos que se relacionan con la estructura agraria de nuestro país. Hay varios, pero yo creo que les recomiendo estos, Tenencia de la Tierra en Guatemala, de Sebad Manger Katz, si se pudiera conseguir, probablemente, jóvenes, sí, gracias, ahorita. Allá les envío eso, vamos a admitir a su compañero. Entonces, están estos documentos, repito, muy valiosos en el tema que vamos a empezar a abordar. Y luego, la histórica disputa de las tierras del Valle de Polochic también es una investigación reciente. Pues dicho esto, jóvenes, entonces, no habiendo preguntas, observaciones, por favor. Especialmente interesa ahora pues su examen extraordinario, jóvenes, es la única oportunidad que tienen para conformar su zona. Y espero me escriba Daniela pues para atenderla y le estaría llamando hoy. Y disculpe que sea un poquito tarde, pero el mismo día de hoy le estaría llamando después de que salga de la otra clase. Pues bien, jóvenes, entonces vamos a ver esta característica. Antes sería esta, jóvenes. Por favor, les quiero. Acá hay un esquema. Quieren amarlo, pues de manera manuscrita, jóvenes, pero vamos a hablar de la estructura agraria de Guatemala. Nuestro programa nos trae, quisiera referirles para no salirnos mucho del programa, jóvenes, definitivamente pues no nos estamos saliendo, lo único, en el programa, jóvenes, en nuestro programa nos hace referencia, vamos a mentir, compañeros, nos hace referencia a lo siguiente, jóvenes, el programa, por favor, para que vean. Tenemos acá, el programa nos dice el título, Reforma Agraria, la transformación agraria y modernización del agro,
así nos plantea nuestro programa: reforma agraria y luego la transformación del agro, en la primera parte. Sin embargo, ya en el desarrollo del programa nos refiere lo siguiente, por favor, nos refiere lo siguiente, ya en la parte que se desarrolla en este punto, el módulo 5 dice reforma agraria, transformación agraria y modernización del agro. Luego aparecen tres literales, tres letras, A, B, C, en mayúsculas. Aparece A, la estructura social y productiva del agro latinoamericano. B, la estructura social agraria en Guatemala. C, la reforma agraria, desarrollo del capitalismo y modernización del agro. Entonces, hago la siguiente salvedad, por favor, admitiendo, compañero, por favor, hago la siguiente salvedad. En cuanto a la reforma agraria, como se plantea, por un lado aparece primero, pero también aparece de último en esta parte de nuestro programa, en este módulo quinto, en la quinta unidad. Entonces, por razones meramente didácticas, jóvenes, vamos a entrar a ver qué es una estructura agraria. Y específicamente el caso de Guatemala, que es la estructura agraria. ¿Qué idea nos da cuando se habla de estructura agraria? ¿Qué vamos a encontrar en una estructura agraria, jóvenes? Y luego, ya más o menos teniendo esa idea, vamos a hablar de la reforma agraria. Porque también la reforma agraria, vamos a ver, es un concepto meramente, es un tema doctrinario, jóvenes, conceptual. Y vamos a ver también que la reforma agraria o el cambio agrario, incluso se habla de transformación agraria, es como un instrumento que se puede aplicar a una estructura agraria. Entonces, razón por la cual vamos a entrar a ver acá primero la estructura y luego ese instrumento o ese instituto o esa institución del derecho agrario para ver si es aplicable o no aplicable a una estructura, en el caso concreto, la estructura agraria de Guatemala. Entonces, así vamos a entrar primero, repito, a la estructura agraria, jóvenes. Y también dicho esto, en la letra A veíamos, jóvenes, letra mayúscula, señala la estructura agraria latinoamericana. Es imposible, jóvenes, no nos da tiempo. Hablar, digamos, de El Salvador, Honduras, Nicaragua, hasta Argentina, de la estructura agraria, no nos daría tiempo, por un lado. Pero también vamos a ver que la estructura agraria de estos países, al igual que el país nuestro, Guatemala, casi tienen las mismas características. Casi tienen los mismos rasgos, difieren poco, jóvenes, dada también de que estos países fueron colonizados y se han liberado de esta colonización hace aproximadamente unos 200 años. Quizás el único que ha ido transformando muy aceleradamente su estructura agraria ha sido México. Y de ahí los países nuestros mantienen más o menos esta estructura agraria, esta caracterización. Así que no vamos a hablar, por favor, de la estructura agraria latinoamericana, porque no. Así entonces entramos a ver la estructura agraria de Guatemala. Y más o menos este es el enfoque que vamos a hacer, jóvenes. Cuando se nos habla de estructura agraria, acá, e incluso de estructura, jóvenes, la estructura, recuerden, hoy día en el caso de nuestro país, pues es un país que en sus unidades productoras existen relaciones capitalistas de producción, ya que la estructura, jóvenes, está estrechamente relacionada con las relaciones sociales de producción. Estrechamente relacionada con las relaciones sociales de producción. Y solo para traer a colación acá las relaciones sociales de producción sobresalientes en cualquier sociedad, jóvenes, hablamos de la producción en sí, la sociedad que produce.
la sociedad que produce bienes satisfactores. Referido al agro, estamos hablando aquí de los bienes satisfactores que se producen en el agro. Hablamos de papas, hablamos de maíz, hablamos de trigo, hablamos de verduras. Estamos hablando en esas relaciones sociales donde están vinculados, ahora ya viene también relacionado con estos jóvenes, las fuerzas productivas. Los hombres, las mujeres que se relacionan con ocasión de la producción agrícola. Y luego en estas relaciones sociales, les decía, sobresaliente también está la relación de consumo, si fuéramos por lo más lógico, ¿verdad? Se produce para consumir. Entonces se entablan entre los individuos, miembros de la sociedad, ya sea de manera directa o indirecta, relaciones de consumo. Los que producen y los que consumen, pues tienen alguna vinculación en relación a lo que van a consumir. De igual manera, el que produce se relaciona con el que consume, jóvenes, porque de otra manera va a recibir una, quizás no gratificación, pero un intercambio. Luego encontramos también las relaciones de intercambio entre la misma sociedad, intercambio de productos, ya sea en forma de trueque, y si estamos hablando de capitalistas, pues probablemente jóvenes, hay relaciones de compraventa de mercancías, relaciones de compraventa de productos agrícolas. Llega el producto agrícola y a cambio de ello se percibe un dinero. Entonces, ahí estamos hablando de estructuras. Recuerden el intercambio, la distribución de los productos, hacia qué mercado se destinan esos productos, el mercado local, el mercado, en el caso de Guatemala podemos hablar regional o departamental, el mercado nacional, probablemente también el mercado extranjero. Hay relaciones entonces de intercambio, que algunos también le llaman relaciones de cambio, donde hay, le decía, puede ser mediante dinero o puede ser en especie en su caso. Pero por otro lado, jóvenes, cuando también se habla de estructura, y particularmente en este caso, estructura agraria, estamos hablando también de la relación de las personas con la tierra, la relación de las personas con el objeto de trabajo, especialmente la tierra. Y de ahí entonces la pregunta, ¿a quién pertenece la tierra? ¿De quién es la tierra? O en su caso también se pregunta, jóvenes, ¿qué forma está adoptando la relación de propiedad? ¿Es una relación individual? ¿Es una relación particular? ¿Es una relación de propiedad privada, si queremos? ¿O es una relación social? Veíamos el caso de las cooperativas, recordarán que el caso también de las empresas campesinas asociativas y la tierra en propiedad social. También hay forma comunitaria de tenencia de la tierra, especialmente en las comunidades indígenas, mayas, chingas, probablemente garífunas. Tenemos poca información, pero en relación a mayas y garífunas, sí, en el caso de nuestro país, ni es social, ni es personal, ni es particular, sino que es una forma comunitaria de tenencia de la tierra. Entonces, ahí estamos hablando de estructura en el agro. Y al hablar de estructura, les decía, jóvenes, entonces encontramos estas unidades de producción en el agro. Las unidades productoras capitalistas, las unidades productoras mercantil simple y las unidades productoras mercantil simple depauperadas, que están en estado de pobreza. Lo depauperado es eso, jóvenes, de pobreza, en proceso de pobreza. Y así,
Las unidades productoras capitalistas en nuestro medio, esta es la realidad de Guatemala. Encontramos dos grandes segmentos. La burguesía agraria, cuyas características vamos a ver en breve en el documento que les voy a compartir. Y luego, jóvenes, las unidades productores capitalistas, o también les decía, la burguesía agraria. Voy a ver si hay alguien solicitando. Entonces tenemos acá, jóvenes, la burguesía agraria. Algunos también le llaman la burguesía moderna. Pero existe otro segmento y es mucho más grande. Porque también las figuras simbolizan y representan jóvenes cantidades, influencias incluso, la burguesía agraria tradicional. Y se le denomina agraria tradicional cuando hablamos de los sujetos del derecho agrario, hablábamos de los terratenientes, recordarán ustedes, feudales, que también se les conoce como burguesía agraria por el hecho de que tiene, hoy día se utiliza la palabra, se envuelve en relaciones precapitalistas de producción. Y vamos a ver en qué consiste esto del precapitalismo, cuáles son esos rasgos, cuáles son esas señas o cuáles son esas características. Entonces, en nuestro país, al hablar de estructura agraria, encontramos pues las unidades productoras capitalistas. La moderna, la burguesía agraria moderna y la burguesía agraria tradicional, que viene de hace muchos años, cambia muy poco, no quiere cambiar, un poquito reacia al cambio, y dependiendo también del producto que se está trabajando en estas relaciones o en estas unidades de producto. Pero por otro lado, en Guatemala, de esta investigación se desprende que existen unidades mercantiles simples. Ya hablamos de los sujetos del derecho agrario, recuerden, campesinos ricos, solo que aquí vamos a encontrar ya campesinos medios y pequeños campesinos, que están forjando sus propios caminos en la producción, jóvenes, que no son capitalistas, pero tampoco son, si queremos acá lo tradicional, está estrechamente relacionado, jóvenes, con relaciones feudales de producción. O sea, los terratenientes semifeudales, las relaciones feudales de producción. No, los campesinos medios no tienen esa línea de trabajo, son, si queremos, más independientes, que tampoco dependen totalmente del mercado capitalista. De esa cuenta se habla de los campesinos medios, solo admitimos a un compañero. Entonces tenemos acá a los campesinos medios. También tenemos a los pequeños campesinos, que por su cuenta tienen poca tierra, pero trabajan para sí, y con su familia, pero trabajan para sí. Muchas veces no se van a involucrar en los trabajos de estas unidades, ni la burguesía agraria, ni de la burguesía tradicional, sino que tienen un camino independiente. Podríamos hablar de campesinos que cosechan, tienen cierta cantidad de tierra, guardan su cosecha, jóvenes, guardan para un año, si es posible, maíz, frijol, lo necesario. En cierta medida también gozan de cierta independencia en los procesos productivos agrarios. Lo único, vamos a ver acá también, se relaciona, les decía, jóvenes, con el segmento, el tamaño del segmento, o si quisiéramos acá, el tamaño del círculo. Son menos, pero son más que los campesinos medios. Acá tenemos entonces esas unidades productoras mercantil simple. Aquí vamos a encontrar a los trabajadores del campo, especialmente a los que están cosechando verduras, a los que están cosechando frutas, a flores, incluso jóvenes pequeños campesinos, y que están colocando
su producto en el mercado digamos, de manera independiente. No son trabajadores ni de la burguesía agraria tradicional ni se involucran acá, y menos también de la burguesía agraria moderna. Entonces, tienen cierta independencia en cuanto a la línea de producción, a la comercialización, a la producción en sí, a la distribución de sus productos, a la colocación de sus productos jóvenes en el mercado. Igual, ya sea nacional o extranjero, a algunos les ha ido bien en el caso de los campesinos medios. Entonces hablamos de las unidades productoras mercantil simples, no son capitalistas, por favor, es la diferencia, vamos a ver en los rasgos que tienen. Tampoco son semifeudales, son independientes, tienen ciertos rasgos independientes. Luego encontramos las unidades productoras mercantil simples en estado de pobreza o de pauperados, o que van para pobres. Y aquí encontramos, según por decir así, jóvenes, la nomenclatura, pero más que nomenclatura, la categorización de estas unidades en campesinos depauperados, campesinos pobres. Y luego encontramos al semiproletariado, repito, en esta categorización, en esta jerga sociológica, pero también especialmente económica. Entonces vamos a ver que el campesino depauperado ya es el que tiene muy poca tierra, con nada de tierra, anda buscando trabajo y trabaja especialmente de manera permanente en agricultura, como encontramos la expresión en la ley del fondo de tierra cuando dice criterios de elegibilidad, y en uno de los criterios para elegir a los beneficiarios campesinos de Fontierra decía, con muy poca tierra, sin suficiente tierra, o en estado de pobreza. Entonces encontramos aquí a esos campesinos jóvenes, campesinos depauperados, a punto de perder sus tierras porque el semiproletariado ya casi está perdiendo la tierra, jóvenes. Vive, sí, efectivamente, de la tierra, incluso de manera muy ocasional. Y luego el proletariado es otro segmento que encontramos acá, jóvenes, es otro grupo de individuos, de personas que están en esta unidad, perdón, no en la unidad, que están acá, jóvenes, por eso acá ya no hablamos, ya no existe unidad acá, porque el proletariado rural, recuerden, y aquí vamos a encontrar nuevamente, a reiterar los conceptos de su caracterización, jóvenes, los rasgos que caracterizan al proletariado rural, es que son personas altamente calificadas. Y normalmente estas personas altamente calificadas, jóvenes, vienen, se van y se incorporan normalmente a la burguesía agraria moderna, que está contratando químicos, que está contratando agrónomos, que está contratando gente con conocimiento, gente preparada, o está contratando pilotos, incluso, digamos, o personas que manejan tractores, vehículos jóvenes, con mayor conocimiento y mayor preparación, razón por la cual se habla del proletariado rural, ya no como unidad, sino que vamos a ver que se va a incorporar precisamente o bien a la burguesía agraria tradicional, por ejemplo, para la producción del café y sobre todo también para el establecimiento de beneficios de café. Hoy día, inclusive jóvenes, el trabajo de la palma africana, pues se incorporan profesionales que van a estudiar cómo mejorar la semilla, cómo abordar el tema de las plagas. Son personas especializadas, digamos, o en su caso, peritos contadores que llevan las contabilidades en estas unidades de producción. Son personas con mayor conocimiento. Entonces, aquí estamos hablando precisamente de la estructura agraria mala.
Encontramos entonces que en este conjunto de relaciones sociales de producción vamos a encontrar relaciones capitalistas de producción, vamos a encontrar semicapitalistas o feudales de producción, vamos a encontrar mercantil simple que no están ni en las relaciones capitalistas ni en las relaciones feudales de producción. Probablemente acá hay algunos atisbos jóvenes, hablábamos el otro día, de esclavismo, probablemente, mínimo, pero probablemente exista, jóvenes. Entonces tenemos acá a los del mercantil simple, son más trabajadores de campo independientes. Aquí podríamos encontrar, por ejemplo, también a las cooperativas agrícolas, a las empresas campesinas asociativas, a los empresarios agrícolas jóvenes, las empresas agrícolas que ni son capitalistas ni son feudalistas, sino que tienen una línea propia de dirigir sus pasos en el proceso productivo agrario. Pero encontramos ahora una gran cantidad de personas cuya vida está dedicada al trabajo agrícola, al trabajo probablemente ganadero, probablemente también jóvenes, más a la agricultura. Acá vamos a los silvicultores, probablemente acá jóvenes, y el proletariado, repito, que son esos trabajadores calificados, son esos trabajadores que se incorporan e incluso muchas veces en estas relaciones de producción durante todo un año. En tanto que estos trabajadores, especialmente los campesinos despauperados y el semiproletariado, su trabajo en estas relaciones, jóvenes, especialmente acá, es por 3 meses, a lo sumo 4. Pero normalmente 3 meses en los tiempos de cosecha y de ahí se quedan sin trabajo durante 9 meses. Y que vea dónde más o menos se consigue para poder sobrevivir. Y entramos entonces, después de esto vamos a hablar de la estructura agraria de Guatemala o en Guatemala, si quieren jóvenes. Y solo para hacer la mención, por favor, jóvenes, el siguiente. Les decía a nivel de latinoamericano, una mención, jóvenes, por favor, probablemente también un poco especulativa, sin información fidedigna en mano, pero nos da la idea, si habláramos del Salvador, jóvenes, pues ahí encontramos también este tipo de relaciones. Hay unidades productoras, capitalistas, vamos a igual más o menos acá, jóvenes, Honduras igual. Probablemente quien se salve un poquito de este enfoque, jóvenes, va a ser Costa Rica. Y Costa Rica se ha dedicado a preparar a su gente, a educar a sus ciudadanos, a incorporar a sus ciudadanos en los procesos formales de educación y de universidad. Razón por la cual encontramos en esto de los movimientos, por ejemplo, que se están dando en nuestro país, los movimientos migratorios jóvenes. Costa Rica no está mandando gente al norte, está mandando gente, jóvenes, pero ya especializadas, profesionales, que se van a incorporar a los procesos productivos o de los Estados Unidos o de Europa. El caso especial de Costa Rica. Desde 1940 más o menos, Costa Rica se preocupó por atender la educación de sus ciudadanos. E incluso a nivel universitario, Costa Rica ha sobresalido y sobresale, posiblemente sea la excepción. Llegamos a Nicaragua, el mismo esquema. Otro país que se escapa un poco de esto y gracias al trabajo precisamente de la dedicados al trabajo marítimo del puerto, jóvenes, es Panamá. Pero ahí vamos a Bolivia, Ecuador, incluso a todos los países latinoamericanos, jóvenes, hasta la Argentina, atraviesan más o menos su enfoque a nivel latinoamericano, tienen esta estructura agraria. Uruguay escapa un poco de esto, pero de los demás países latinoamericanos, por eso les decía un poquito de manera especulativa, nuestro programa hace mención de Latinoamérica,
pero especialmente pues nos enfocamos acá en el caso de la estructura agraria en nuestro país, con el conocimiento es mayor, incluso con informes, con estudios, por ejemplo, estos libros que les mencionaba, jóvenes, pues se habla precisamente de la estructura agraria de Guatemala y especialmente de la tenencia de la tierra. Y la tenencia de la tierra entra en la estructura agraria, en las relaciones sociales, en las relaciones agrarias, en la relación con la tierra, en la relación de propiedad, repito, particular, privada, social, comunitaria, etcétera. Entonces, este es el enfoque que vamos a ver ahora en esta unidad con la estructura agraria humana. Y posteriormente, estas flechas tienen razón de ser, pero les voy a explicar esto un poco más detenidamente ya cuando veamos las características. Sin embargo, voy a tratar de hacer un acto introductorio acá, jóvenes, en el sentido de indicar, por favor, estas flechas tienen su razón de ser. Nos indican algo. Brevemente les voy a referir, les decía, jóvenes, pero posteriormente vamos a, yo creo que una vez que veamos las características a continuación les estaremos desarrollando, encontramos, vean jóvenes, por favor, encontramos que el proletariado viene para acá, camina, llega a estas unidades de producción capitalista. Aquí se requiere esta mano de obra, gracias a su conocimiento, gracias a su preparación, gracias a su formación, se necesitan especialistas en mano de obra calificada para incorporarse en las unidades de producción capitalista. Les decía en relación a estudiar, ver semilla mejorada, jóvenes, o el tema de plagas, químicos, etcétera, tractoristas, aviadores. Obviamente también se va a incorporar como gente no calificada, personas no calificadas, trabajadores no calificados, pero especialmente su destino entonces está para estas unidades de producción, para la burguesía moderna o agraria, pero también para la burguesía agraria tradicional, en algunos casos contrata peritos, agrónomos, hoy probablemente ingenieros forestales, para que estudien la tierra, para que estudien los árboles, lo que afecta a los árboles, etcétera, etcétera, o la ganadería en su caso, ¿no? Se incorporan a estas unidades de producción. Pero el proletariado no se incorpora a los campesinos medios y pequeños campesinos que no lo necesitan. Los campesinos medios hacen todo lo posible de manejar su propia economía, su propia producción. Probablemente en algunos casos las cooperativas agrícolas jóvenes necesitan de estas manos especializadas, pero muy excepcionalmente. Razón por la cual entonces su relación está con estas unidades productores capitalistas. Luego tenemos las unidades, entonces tenemos con su incorporación para acá. Los campesinos depauperados y semiproletariado se incorporan de igualmente a estas unidades de producción. Este es prácticamente el lugar donde encuentran trabajo, donde desarrollan su fuerza de trabajo, jóvenes, sus energías psicomentales, físicas, mentales, en estas unidades de producción. Entonces, tanto el semiproletariado es una persona, es un trabajador que se dedica precisamente a la agricultura de manera permanente, se incorpora acá, igual el campesino depauperado, se va para las unidades de producción. Luego, los campesinos medios, la posibilidad, acá podríamos ver el caso de los campesinos ricos, mejora su situación con él, probablemente se incorporen a la burguesía moderna, pero comprando fincas, teniendo sus fincas, sus tierras, sus haciendas, sus unidades de producción ya más extensas, a la moderna o probablemente a la tradicional. De igual manera, el pequeño campesino tiene dos movimientos. Puede ser, si le va muy bien, pues que compre más tierra, mejore su producción, mejore su trabajo, sus instrumentos de trabajo, que se vaya al
segmentos de los campesinos medios. O en su caso, cuando sufre pérdidas por sequía o por mucha lluvia, pues pierde a veces hasta su tierra que ha empeñado, que ha hipotecado en su caso, jóvenes, y se convierte en campesino prácticamente pobre, depauperado. Y la probabilidad de que pierda totalmente la tierra. Y el semiproletariado, jóvenes, significa, son personas que ya no tienen tierra, pues puede ser que se incorporen al proletariado, no necesariamente, ¿verdad? Siempre y cuando, repito, que se preparen, que se capaciten, pues ya no van a trabajar propiamente sus tierras, sino que van a formar parte de este segmento, mejorando su capacidad, su habilidad de trabajo, su conocimiento, su expertise, y se estarían incorporando en el proletariado. Entonces aquí estamos hablando precisamente de esa estructura agraria de nuestro país, en unidades productoras capitalistas, bajo dos vertientes, la burguesía agraria moderna y la burguesía agraria tradicional o semifeudal. Luego una unidad productora que se le conoce mercantil simple, porque ni es capitalista, tampoco es feudal, tampoco es esclavista y mucho menos socialista, jóvenes, en Guatemala no se ha dado. Entonces, tiene una vía independiente de desarrollo rural, bajo sus propias directrices, bajo la política general, obviamente, del Estado, jóvenes, pero trata de ser un trabajador independiente. Y las unidades productoras mercantil simples están en condiciones de pobreza, o en su caso de extrema pobreza. Concluyo con esto, jóvenes. Entonces, en la estructura agraria de Guatemala encontramos estos dos grandes sectores. La unidad productora capitalista, bajo la vertiente moderna o tradicional, que casi es exactamente igual de cantidad, tamaño, que los campesinos pobres, los que están en extrema pobreza, los depauperados. Y los campesinos medios y pequeños campesinos, más o menos también el mismo segmento, la misma dimensión del proletariado rural. Dependiendo del método teórico, jóvenes, con que se haga el enfoque de la estructura agraria de Guatemala, quisiera mencionar acá, por favor, otro método. Por ejemplo, está el método dualista, el estructural funcionalismo le llaman. Pues acá hablan, por ejemplo, de los latifundistas y de los minifundistas. Los que tienen mucha tierra son pocos, y los que tienen poca tierra, pero son muchos. Desde este enfoque se habla entonces del, repito, jóvenes, del latifundismo y del minifundismo, que son los dos grandes componentes de la estructura agraria en Guatemala, y encontramos como sándwiches, si queremos, especialmente los campesinos, jóvenes, como resortes para que no, si queremos acá, se interpone entre estos dos grandes segmentos de la estructura, jóvenes, para que no haga crisis precisamente la estructura agraria de nuestro país. Dicho esto, entonces, entro a la caracterización. Tenemos unos minutos, ¿no? Sin antes, si hubiese alguna pregunta, por favor, jóvenes, voy a dejar de compartir acá. Vamos, no sé si hay alguna pregunta. Si no, pues no hay. Si hay, la pueden formular, jóvenes, por favor. Vic, disculpe, Sí, buenas noches. Usted mencionó de que sobre este tema que estamos viendo ahorita de las estructuras del derecho agrario, podríamos verificarlo también en el libro de La Pola. Exactamente, sí, pero fíjese que sí, más o menos lo que vamos a ver a continuación en relación a los sujetos, pero en relación a esta caracterización no está en la Pola.
Está en otro documento que es también de un guatemalteco, la característica de la estructura agraria de Guatemala, de Alfonso Batres. Y Perdón, aquí he extraído, Lionel, compañeros y compañeros, he extraído de ese documento la parte, porque el libro es un poquito grande, ¿verdad? Pero la separata que se refiere a estructura agraria, he extraído las anotaciones que les voy a compartir, a que ya tengo acá en diapositivas. Entonces, viene de ese documento, la característica de la estructura agraria de Guatemala, pero no está en la POLA. muchas gracias, Lick. Sí, y agrego, Leonel, compañeros y compañeras, lo que está en la POLA es la reforma agraria. Eso sí, y que también vamos a ver acá, ya tenemos algunas diapositivas, pero posterior a la estructura agraria. Eso sí está en el documento del compilador del licenciado Lapola, lo que es reforma agraria, qué es tipo de reforma agraria, la contrarreforma agraria. Eso sí está en la POLA. Oportunamente les voy a indicar cuando lleguemos ahí. Es que le ¿Estamos? pregunté a Lick, disculpe, porque cabal precisamente este que usted menciona de la Pola, sí está el tema de estructura agraria, pero sí, muchos son 2 hojas nada más. Sí, efectivamente, sí. Entonces les voy a compartir esto que es un poquito más amplio, ¿ah? ¿Estamos? Muy bien, Entonces, Oli, gracias. ok, no hay cuidado. Entonces vamos a ver esta hora, jóvenes. Por favor, les voy a compartir ya. Tenemos unos minutos todavía. Vamos a introducirnos en esto de la estructura agraria. Entonces, acá les ilustré también en el libro, no puedo arrogarme esto, jóvenes. También acá en este libro de la caracterización de la estructura agraria en Guatemala, he extraído esas imágenes. Solo que acá, pues, como elaboración propia en cuanto a mano, pues, pero realmente en el documento del profesor Alfonso Batres, pues también se describen estas relaciones en estos términos de círculos entre las distintas unidades. Entonces, acá tenemos la caracterización de la estructura agraria en Guatemala, tenemos las unidades de productoras capitalistas, las cuales les hablaba. Y encontramos que en estas unidades productoras capitalistas, pues se incluyen, me voy para acá, jóvenes, por favor, para no perdernos mucho, la burguesía agraria o la burguesía moderna, o también el autor denomina la burguesía agraria en sí. Hablamos de la burguesía agraria. Luego, la burguesía agraria tradicional, o les indicaba la burguesía agraria semifeudal, en las cuales vamos a encontrar relaciones de producción todavía. Los trabajadores, especialmente la existencia de monstruos colonos, la figura de la aparcería igual jóvenes en la burguesía agraria tradicional. Luego veíamos los campesinos acomodados o los campesinos medios y encontramos ya las unidades productores mercantiles simples pauperadas, de esto que les hablaba, acá, por favor, unidades productores mercantiles simples. Entonces, vamos a ver acá ahora a ver alguno de, allí luego las unidades productoras mercantiles simples, cuya economía o cuyo proceso de producción se separa del capitalismo, pero también se separa de las relaciones feudales de producción, les decía, jóvenes. Especialmente acá vamos a ver los trabajadores del campo o los que forman parte de estas unidades de productoras mercantiles simples, tratan de mantener una economía que no se circunscribe ni se inscribe totalmente en la economía capitalista, que tiene relaciones y vinculaciones, obviamente, sobre todo por el mercado, o que tienen relaciones y vinculaciones con relaciones feudales, probablemente jóvenes, algún intercambio, pero no se circunscriben, no se alinean a las unidades capitalistas de producción. Les decía, tampoco a relaciones esclavistas o cualquier otra forma, o relaciones socialistas de producción. Es probable que se den ahí algunas manifestaciones sociales de producción,
por el hecho de que la tierra es social, por ejemplo, pero sin que ello implique un modo de producción socialista, porque ahí entonces ahí estaría presente el Estado, sino que simple y sencillamente por razones de economía y procesos económicos, pues, y la tenencia social de la tierra, o probablemente por la tenencia comunal de la tierra. Y pues también acá se da en las unidades productoras mercantiles simples la propiedad privada de la tierra, la propiedad particular. Entonces entramos a ver acá, de manera general, acá las unidades productoras capitalistas. Luego vamos a hacer la diferencia acá, jóvenes, disculpen que estoy baja acá, ya cuando hablemos propiamente de burguesía agraria y la burguesía agraria tradicional, lo que veíamos en los círculos ya descritos. Así tenemos entonces cuáles son los rasgos como unidad productora capitalista en general. Encontramos de que poseen grandes extensiones de tierras sometidas o supeditadas al régimen de propiedad privada, ya sea burguesía agraria moderna o bien la burguesía agraria tradicional, con mayor razón. El régimen es de propiedad privada, ahí no hay nada social, no hay nada comunal. O la propiedad es privada porque pertenece a una sociedad mercantil normalmente, o porque él pertenece a una persona en particular y es propiedad privada. Jóvenes, está inscrito en un registro general de la propiedad a nombre de una persona en particular o a nombre de una empresa en particular. En estas unidades de producción se producen el café, el banano, la carne, la caña de azúcar, cardamomo, mercancías de exportación. Agrego acá, jóvenes, hoy, por ejemplo, el trabajo del palma africana, la producción del aceite de palma africana. Hoy día se ha extendido en la parte norte del país, especialmente en lo que es Fray Bartolomé de las Casas, Quiseque, en la parte norte del país, jóvenes, y también en la parte sur del Petén, la producción, el trabajo de la palma africana. Luego, contribuyen en un alto porcentaje a la producción bruta del país. Por otro lado, de manera general, hay una utilización de máquinas e insumos seleccionados. Aquí vamos a hablar especialmente de la moderna. Vamos a ver, jóvenes, pues se utilizan tractores, se utilizan segadoras en el trabajo, empacadoras, aviones de fumigación. Agregaríamos acá, recuerden esos grandes camiones que jalan la caña de azúcar, jóvenes, en la costa, ¿sí? Semillas mejoradas, abonos, insecticidas, pesticidas, uso de personal altamente calificado, como agrónomos, veterinarios, químicos. Dejo hasta acá, jóvenes, disculpen, por favor, ya son al menos 5, si no ya no entran a su clase. Entonces, hemos entrado ya pues a la quinta unidad de nuestro programa, a la última referida al derecho agrario. Por favor, recuerden, jóvenes, les he mencionado ya los libros que especialmente vamos a utilizar el libro del licenciado Lapola, este documento que les voy a compartir oportunamente, por favor. Y en cuanto a sus resultados, por favor, espero el miércoles o jueves, jóvenes, ya de manera integrada, los 30 puntos de su examen y los 10 o lo que obtuvieron en el trabajo de investigación. Y el día viernes 13 de 8 a 9 el examen extraordinario. Por favor, ahí espero ya las solicitudes, jóvenes, con su respectiva justificación. Muchas gracias, jóvenes, les deseo feliz descanso. Los permiso. Feliz noche.